el programa de física, de nanotecnología, de astronomía, de paleontología, de química, hablamos de matemática y también hablamos de historia. Y cuando hablamos de historia hablamos con el doctor Gabriel Di Meglio. Y yo tenía previsto hablar de algo, pero vos tenés ganas de decir otra cosa. No, vamos a hablar de eso. ¿Vamos a hablar de algo de la Guerra de los 7 días? No, Sí, así de no. los 7 años. ¿De los 7 años? Sí, una de esas guerras ¿Salió que... de la Guerra de los 7 días por la Guerra de los 6 días? La Guerra de los 6 días del siglo XX. Mirá, La de los 7 años es mucho más anterior, por supuesto es un nombre puesto retrospectivamente, ¿no? No existe eso de, querida, me voy a la Guerra de los 7 años. Es decir, son guerras que en el momento no tuvieron nombre y alguien posteriormente le dice... Qué interesante le pone un eso. nombre. Claro, y la Primera Guerra Mundial sí se sabía que eso pero sí. se decía la Gran Guerra, nunca la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, solo hay una Primera Guerra Mundial en el momento que hay una Segunda, ¿no? Y ese tipo de nomenclatura son inventos posteriores. Pero no hubo una guerra mundial anterior que hubiera sido candidata a ser... Bueno, la Primera Guerra Mundial es la Guerra de los 7 años, en realidad, técnicamente. Justamente ahora, en 2012, se cumple 250 aniversario de la toma de La Habana, que es un momento fundamental de esa guerra. Uno dice, ¿por qué es importante? Los ingleses toman de los españoles La Habana, capital de Cuba, que después van a devolver. Pero, ¿qué es lo interesante de este episodio? Que se da en el marco de la primera vez que las potencias europeas empiezan a dirimir masivamente sus conflictos, no solo en Europa, sino fuera de Europa. Entonces, la Guerra de los 7 años la pelean, por un lado, Gran Bretaña, Prusia y Portugal, contra España, Austria, Rusia y alguno más que ahora me olvido, pero en todo caso, y Francia, perdón, que es fundamental. Pero lo interesante es que vos decís, bueno, son típicos juegos de alianzas europeos. Pero esta vez no solo pelean en Europa, sino que también pelean los franceses y los británicos en Canadá, que a partir de ese momento pasa a ser británico. Los franceses y los británicos en la India, que pasa a ser británica. Los españoles y los británicos en el Caribe, por eso la toma de La Habana. Incluso los portugueses y los españoles acá en lo que ahora es Uruguay. Es decir, es una guerra que se pelea en todo el mundo. Y sus consecuencias son muy grandes. En buena medida, el gran derrotado de esa guerra es Francia y el gran triunfador es Gran Bretaña, que pasa a ser la primera potencia mundial. Y además, como consecuencia de guerras que cada vez eran más costosas para los estados, los imperios empiezan a incrementar el cobro de impuestos. Y esto tiene consecuencias muy fuertes. Los británicos lo hacen en sus colonias americanas y una reacción contra ese incremento de los impuestos sobre la población y que no tengan participación los pobladores que tenían que pagar esos impuestos es la rebelión de Estados Unidos, es decir, de las colonias que dan lugar a la independencia de un país nuevo, que es Estados Unidos de América, que es unos años después de la Guerra de los 7 años. Y en el caso del Imperio Español, la necesidad de conseguir más recursos lleva a una gran reorganización del imperio, que se llama las reformas borbónicas, y que da nacimiento a nuevos virreinatos y a una serie de rebeliones en contra de cambios para acrecentar sobre todo el peso fiscal del Estado español, como por ejemplo las rebeliones de Túpac Amaru y otra serie de estallidos que hubo en distintos lugares de América. Y eventualmente, a lo largo del tiempo, esta reorganización española hizo que el imperio entrara en nuevas guerras buscando volver a ser una potencia mundial, se debilitó muchísimo y cuando llegó la crisis de 1808 el imperio empieza a desmembrarse, con lo cual una consecuencia a largo plazo de la Guerra de los 7 años es el fin del Imperio Español. Qué interesante, qué interesante. Es la primera vez entonces hace 250 años que se pelearon guerras fuera del territorio. Hubo episodios anteriores, pero esta es la primera vez que hay una guerra masiva que incluye a varias potencias peleando en distintos lugares y con consecuencias, como te digo, el surgimiento de Estados Unidos, el principio del fin del Imperio Español y también el afianzamiento de un imperio inglés en la India. Es decir, que tiene consecuencias de la formación de lo que es el mundo moderno, ¿no? ¿Y cómo se sabe, cómo se enteraban? Porque suponete que yo estoy teniendo hace 250 años, tengo una guerra en La Habana, estoy peleando por ahí, y al mismo tiempo tengo una guerra en Canadá, al mismo tiempo discutiendo. ¿Cómo me entero yo de que acá voy ganando, acá voy perdiendo? Y a veces es muy complicado. De hecho, en una guerra posterior, en 1812, que enfrenta a Estados Unidos y a Gran Bretaña, hay una batalla en Nueva Orleans que se pelea después que ya se había firmado la paz. Porque la noticia no llegó a tiempo. El ataque se hizo, murió un montón de gente y ya la paz se había firmado y no cambió ni una coma por esa batalla. Es decir, la tecnología en esa época es muy lenta, las noticias tardan muchísimo y entonces, digamos, obviamente estaban acostumbrados a eso, pero claramente de una noticia de la India hasta llegar a Inglaterra tomaba su tiempo, ¿no? Sí. Se llama Gabriel Di Meglio, es doctor en historia y es columnista justamente de esa especialidad, de la historia, aquí en Científicos de Industria Argentina. Seguimos. Para terminar el programa, quiero hacer un planteo de algo
va a necesitar de su coparticipación. Es decir, no solamente hace falta que piense, si tiene ganas. Digamos, la respuesta la vamos a encontrar la semana que viene juntos, pero digamos, sobre todo me interesa mostrar cómo hay algunas veces algunos patrones que invitan, que seducen a uno a pensar, entonces, si está pasando tal cosa, tiene que pasar esta otra. Van a ver a qué me refiero. Supongamos que uno tiene un círculo, después voy a pasar a los que están en las cartulinas, que uno tiene un círculo, y en el círculo marca un punto, 1. Obviamente no hay ninguna región para marcar porque hay un solo punto. Entonces queda determinado una sola región, que es la que había antes, que era todo el círculo, una sola región. Si en cambio yo tengo y los 1 con el segmento que va desde el 1 hasta el 2, ahora quedan marcados una región, 2 regiones. O sea que uniendo, yo lo hubiera podido poner así, el punto 1 acá y el punto 2, digamos aquí, entonces marcaría así, pero igual quedan divididos en una región 1 y una región 2. Es decir, que cuando uno tiene 2 puntos, quedan marcados, separados, cuando los une, quedan 2 regiones en el círculo. Si ahora, en lugar de hacer eso, yo tuviera 3 puntos y los uno, entonces el 1 con el 2, el 2 con el 3, el 3 con el 1, ahora queda dividido en 1, 2, 3, 4 regiones. Entonces voy a empezar a anotar. Si hay un solo punto, queda una sola región. Si hay 2 puntos, quedan 2 regiones. Si hay 3 puntos, quedan 4 regiones, como se ve acá. Si ahora hubiera 4 puntos, y yo los uno todos, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, todos los cruces posibles que se puedan hacer, ahora vamos a contar. Queda una región, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, ustedes pruébenlo haciendo las cuentas en su casa, con los puntos distribúyenlos de la manera que quieran, y cuando uno hace las uniones, lo que quedan es dividido el círculo. Si uno tiene 4 puntos, el círculo queda dividido en 8 regiones. Y voy a hacer un paso más. Supongamos que ahora uno tuviera 5 puntos. Entonces están 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y hago todas las posibles uniones. Junto todos los puntos que están en el borde, en el perímetro del círculo. Y me fijo en cuántas regiones queda dividido el círculo. Entonces quedan, las contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. O sea, si uno tiene 5 puntos, quedan. Y ahora viene la pregunta para ustedes. ¿Y si uno pusiera 6 puntos? Yo no los voy a contar ahora, pero los invito a que ustedes lo hagan. Si uno pone 6 puntos y los une otra vez, todo, ¿en cuántas regiones va a quedar subdividido el círculo? Miren cómo veníamos hasta acá. Para 1, 1, para 2, 2, para 3, 4, para 4, 8, para 5, 16 y para 6. Entonces, esto es como si uno tuviera, como en el colegio en una época, y dijera, esta es la tarea para el hogar. Intente hacerlo y se va a encontrar con una sorpresa. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene aquí en Científicos Industria Argentina. Como siempre, en Canal 7, la televisión pública. Chau, gracias.